tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Les saluda Fernando Chavarría, una vez más agradeciendo su sintonía como cada semana en su espacio Personajes del Recuerdo, donde resaltamos la trayectoria, las anécdotas y la historia de nuestro personaje invitado. Esta semana contamos con el honor de la participación de un personaje que dejó huella en la televisión nacional, el conductor de uno de los espacios más queridos y recordados, un fenómeno de la televisión. Un placer enorme contar con la participación nada más y nada menos que de Alejandro Rueda. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Me sentí roco, el baúl de los recuerdos, así se le decía antes a uno cuando las cosas eran muy viejas. Estoy viejo, pero me sentí más viejo, pero no importa, qué felicidad, ¿cómo estás? Un placer enorme y un placer enorme tener la posibilidad de comunicarme aquí con mucha gente. Gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, a vos las gracias por haber aceptado la participación, por haber aceptado esta invitación, haber sacado de tus múltiples ocupaciones y querer compartir con la audiencia que te recuerda con tanto cariño y que estaba esperando tanto este espacio con vos. Bueno, hey, muchas gracias. Ya no esperamos más y yo estoy para servirte. Lo que quieras, yo soy un libro abierto, ¿verdad? Y pregúntame lo que quieras, porque yo, por ejemplo, en lo que llaman esa carajada retro, por ejemplo, si usted me habla de películas o de series viejas, le hablo de todas, porque me encantan las series viejas como La Isla de Gilligan, como ¿cómo se llama? El agente de Cipoll. Me encanta muchas cosas de las series viejas. No se habla mucho, pero eso nos marcó también a nosotros como una generación y es algo de lo que yo le tengo un gran cariño al Superagente 86, ¿cómo se llama? A Klink, ¿cómo se llamaba esa serie? Klink y Schultz. Era una serie sensacional sobre los alemanes en los campos de concentración. Era una cosa maravillosa, ¿verdad? Pero esas son cosas, retos que recuerdo muchos comerciales, y me recuerdo yo, que ya soy viejo, de muchas cosas que hacíamos en una época muy linda, a donde en este país se vivía muy tranquilo y uno andaba feliz y podía hacer lo que uno quisiera. Y exactamente, bueno, esta es la esencia de este espacio y el espacio que originó acá también esto que estamos haciendo, como es la página del Baúl de los Recuerdos, donde resaltamos todas esas series, no solo a esas que mencionás, sino también las series a nivel nacional, los espacios clásicos ¡Ah! que se produjeron aquí en el país. Buenísimo, yo mis respetos a don Santiago Ferrando, evidentemente, ¿verdad? Un hombre que marcó época en un programa de muchos años donde se vinieron de los mejores artistas. Yo tuve la posibilidad de estar en los estudios de Canal 7 cuando vino Juan Manuel Serrat, que estuve ahí sentado viéndolo, y varios artistas más, porque Fernando traía mucha gente, ¿verdad? De ahí tuve el agrado de conocer a doña Inés, por ejemplo, que es una persona que también hizo una gran carrera. Después estuve en uno de los programas íconos de este país también, a nivel ya de producción, como fue La Lucha de Lucho, otro programa que hicimos, que fue una serie que se hizo Hay que casar a Marcela también, que se produjo aquí. Me acuerdo en un cine allá en San Antonio de Desamparados. Cosas que hemos hecho, en las que hemos participado y cosas que admirábamos. Yo admiraba a Chungaleta, por ejemplo, me encantaba el programa de Chungalandia. Cosas que la gente, tal vez los jóvenes, no conozcan, pero era un programa donde salían los talentos jovencitos del país y de ahí salió mucha gente, me acuerdo. Correcto, Alejandro, y para hablar un poco y para que la gente conozca un poco más quién es Alejandro Rueda, ¿puedes contarnos de dónde es originario propiamente Alejandro Rueda? Yo soy Josefino, Josefino puro, ¿verdad? Estudié mis primeros años en la Escuela Castro Madrid, ahí en Barro Córdoba. Luego, en cuarto grado, pasé al Conservatorio de Castella. Ahí estudié primaria, secundaria, donde hay una formación artística impresionante, donde usted tiene la gran posibilidad de probar los sabores y escoger un sabor. Y yo me fui por el lado del teatro, que me encantaba, me encanta, ¿verdad? Creo que eso me marca mucho como persona. Eh, y luego, bueno, hice mucho teatro, muchos años con la gente del Teatro del Ángel, hice televisión con La Lucha de Lucho, Rueda de la Lucha, fue mi primer programa a nivel de productor, a nivel nacional.
Trabajé con actores como Eduardo Serrano, que es un actor impresionante de telenovelas venezolanas, y tuve la gran posibilidad junto a Farideh Narralá de hacer una gira por Centroamérica y nos divertimos mucho haciendo unas obras a donde los protagonistas evidentemente eran estos actores de primera línea de Venezuela. Y luego, cuando ya vine de esa gira, que ya no tenía el programa Rueda de la Lucha porque fueron como 5 meses, fue cuando empezamos una idea de Ramón Col, y Ramón Col nos dice, bueno, quiero hacer algo de un programa donde se hable de saprissa, sabía que era muy sapricista, ¿verdad? Por uno de los personajes que hacía yo en la lucha de Lucho, en Rueda de la Lucha, que era lo que se llamaba Manigordo, que era un pachuquillo sapricista, y entonces por ahí empezamos a trabajar, y de ahí nace el programa que en un principio no tenía nombre, y un productor, actor, productor, escritor nacional, a quien respeto mucho y quiero mucho, se llama Melvin Méndez, le puso el nombre al programa que se llama TV Mejenga. Y ahí, viste, te hizo un recorrido hasta TV Mejenga. Y así fue la historia. Bueno, y abarcando un poco también sobre tu vida personal, contanos un poco, hablanos un poco sobre tu época de infancia, tu época de juventud, más o menos A ver, sobre fue las mi infancia una maravilla. Yo vivía en un barrio donde, curiosamente, las multifamiliares de la Caldera Muñoz, donde curiosamente eran familias donde había muchos hijos. Algunas de las mamás, madres solteras por viudez, etcétera, como mi mamá. Pero nosotros teníamos una familia, éramos 5 hermanos y cada hermano tenía una barra de su edad en el barrio. Entonces, yo en el barrio la pasé muy bien. Una de mis pasiones era jugar fútbol, jugué fútbol, me encantaba jugar fútbol. Luego, eso fue variando hacia el teatro, ¿verdad? Hacia las artes dramáticas. Y en un momento tuve que decidir y me fui por las artes dramáticas, ¿verdad? Por la actuación. Y era muy divertido porque yo actuaba y jugaba fútbol en tercera división. Y una vez tuve que hacer una obra donde hacemos personajes, hombres, personajes de mujeres, y me tuve que rasurar las piernas y yo llegaba a mejenguear con las medias y la gente me veía raro, como diciendo, este carajo, ¿qué es tan raro? O una vez me fui en un bus de San Antonio Desamparados, porque yo vivía ahí en San Francisco y yo no tuve carro hasta como los 25 años, 24 años. Y me acuerdo que yo llegué y iba con las uñas pintadas, porque nos pintábamos las uñas, y después me tuve que ir en el bus porque estaba lleno, entonces me tuve que meter las manos dentro de las mangas para que no me viera que andaba con las manos pintadas. Cosas que de repente la gente puede ser que entienda, como puede ser que no entienda. Si no sabían que era de teatro, iban a decir, este carajo es medio raro. Raro no porque sea gay, ni mucho menos, sino por raro, porque anda con las uñas pintadas, ¿verdad? Pero, pero son cosas que me han pasado en la infancia, como te digo, una barra, José Antonio, Planti, Alvarillo, Corito, una barra ahí de carajillos que nos jalábamos tortas, éramos torteros y me encantaba jalarme tortas, donde las mamás de mis amigos y mi mamá eran las mamás de todos, nos cuidaban a todos, eran como unas matronas que cuidaban a los chiquillos del barrio, uno las respetaba mucho, nunca contestar, si lo vean a cierta hora o en cierto lugar, Alejandro debe para la casa y uno se iba para su casa, porque todas las mamás nos cuidaban, era muy bonito lo de los barrios antes, que yo no sé si eso sigue pasando, pero el barrio mío era un barrio lindísimo. de la Charanga, época sin internet y todo eso, ¿cómo, cómo? la época sin internet y todo eso, la época de Ah, jugar libre en la calle y sí, sí, todo. sí. Sí, sí, jugábamos todo el tiempo y yo nunca tuve eso que llaman ahora un estironazo en las piernas, nunca, porque ahí hacíamos ejercicio todo el día, en juegos, pero hacíamos ejercicio todo el día. Y El ahora, bueno, internet, ahora que mencionaste ahí a Farideh Nasrallah, aquí la sí, tuvimos hace poco también en este espacio. mira, Farid, una chavala 10. Súper buena nota, Farid. Sí, sí, estuvimos 4 meses acompañándonos. En esa época éramos los dos ticos y todos los demás eran venezolanos. Pero una gran compatriota, una profesional, ¿verdad? Y si está viendo el programa, pues un saludo a ella y al licenciado Bar, su marido, buenos amigos. Perfecto, bueno, y ya comentabas eso de tus primeros pasos en uno de los programas icónicos que
que marcó el inicio de la televisión humorística. Hasta el momento tampoco se ha llegado a hacer un programa similar como era La Lucha de Lucho, que dio inicio a muchos actores como María Torres, como Gustavo Rojas, como Lucho Ramírez, y vos estabas ahí en ese espacio también, Sí. Gustavo. A ver, Lucho me conocía a mí del teatro. Yo trabajé muchos años en el Teatro del Ángel. Y me acuerdo que Lucho tenía una inquietud, un hombre brillante, tiene 94 años y lo vamos a ver, los amigos lo vamos a ver a un asilo que está aquí en... Lo cuidamos, es un grupo de amigos que más o menos intentamos cuidarlo, Gustavo Rojas, María Torres, Marcia Saborío, yo, ¿verdad? Intentamos acuerparlo y cuidarlo. Lucho nos lleva y empezamos a trabajar en sketch cómicos, ¿verdad? Que era muy divertido y ahí actuaron, no te puedo decir, Arnoldo Ramos, actuaron todos los actores de este país, actuaron por ahí, los jóvenes, trabajamos y fue algo muy entretenido porque era la primera experiencia de salir a la calle y que la gente te conozca, de salir a la calle y decir, ay, usted es de la lucha de Lucho. Y ya no me decían Alejandro Rueda, sino que usted es el de la lucha de Lucho, ¿verdad? Y empezaban a identificarlo a uno. Y era muy bonito. Y además, como trabajábamos en el teatro, la gente nos iba a ver al teatro para ver al de la televisión en el teatro. Y se llenaron, por ejemplo, yo sí te puedo decir que el Teatro del Ángel se llenaba siempre. Nosotros con María y Lucho hicimos la lucha de Lucho en teatro como un café concert a donde nosotros hacíamos sketch cómicos ahí mismo. Y la gente le encantaba. Yo me acuerdo que Lucho salía, el Lucho era la estrella, evidentemente Lucho salía, y la gente lo esperaba después de una hora que duraba Lucho desmaquillándose para aplaudirle afuera del teatro. Era muy linda esa época, fue muy linda. Y fue algo, y yo siempre cuento esta anécdota porque Lucho la cuenta. Lucho llevó esta idea a Canal 7 y la gente de Canal 7 le dijo, no, no, ese, que ese tipo de programa, y me acuerdo que siempre, todavía a los 94 años se acuerda de este rechazo y que se fue para Canal 2 y le habló a Moncho Col. Y Moncho Col le dijo, cuando quiera, donde quiera, ¿qué necesita? Y hace un mes yo tuve la gran posibilidad de hablar con Moncho y lo llevé al asilo a que viera a Lucho. Moncho ya tiene más de 80 años, vio a Lucho, Lucho lo reconoció. Fue un momento muy grato para los dos porque tenían muchos años de no verse. Y eso fue muy grato porque es de recordar es volver a vivir. Y ahí estuvieron ellos dos, Lucho. Yo los dejé hablando con María, estábamos con María también. Y nos fuimos, María y yo, para que hablaran un rato ellos dos de las cosas, a donde Lucho tiene demencia senil, pero se quedó hablando con Moncho y fue muy bonito ese momento. Qué bueno eso, Lucho Barahona, para muchos Lucho de los Barahona. actores que hoy salen en la televisión, en diversos medios, para muchos ha sido como de muchos el padre del teatro aquí en Costa Rica. Sí, ellos llegaron, tres chilenos y un español, que era la gente del Teatro del Ángel. Había un director y escritor, Alejandro Sievekin. Después estaba Dionisio, que era el encargado de la parte administrativa, ¿verdad? Bélgica Castro, oiga, están cayendo aquí truenos, rayos y centellas. Bélgica Castro, que era primera actriz, no solo en Costa Rica, sino en Chile. Y estaba Lucho Barahona, al que muchos de nosotros, porque él fue el que se quedó, ellos se devolvieron a Chile. Él fue y es y será el maestro de muchos de nosotros, porque nosotros nos quedamos trabajando muchos años con él. Yo me salí del teatro eh, eh, muy rápidamente, ¿verdad? Yo duré como 10 años trabajando y me salí del teatro y me dediqué plenamente a la televisión. Muy bien, y bueno, ya luego de esa etapa de la lucha de Lucho, eso que mencionabas al principio sobre tu propio espacio ya producido por vos, vos siendo la estrella, el protagonista llamado Rueda la Lucha. Sí, ahí en Rueda de la Lucha, yo me acuerdo que Lucho creo que se cansó y me llamó Moncho Col y me dijo, mira, ¿te haces cargo? Y yo soy un atarantado. Yo le dije, claro, déjemelo a mí. Y empezamos a trabajar con actores y yo empecé con otro tipo de dinámica porque yo también quería hacer algo diferente, no porque no me gustara lo de Lucho, me encantaba lo de Lucho, pero a mí me gustaba, yo como soy futbolero, entonces yo invitaba a Mario McGregor, a Alexander Guimaraes, a jugadores
Y entonces, entre ellos, con ellos, José Camani, que era un, actor, un músico extraordinario, pero tenía, era muy histriónico, ¿verdad? Y yo con ellos hacía los sketches, no solo con actores, sino que lo hacía con exjugadores, con gente del show business, con cantantes. Y eso fue una locura también, ¿verdad? Porque la gente fue la primera vez que empezó a ver a futbolistas, por ponerte un ejemplo, en otra dinámica. Ya no era el futbolista, sino era el futbolista tratando de hacer un sketch, hablando conmigo muy simplemente. Me acuerdo que yo tuve la gran posibilidad de conocer a Ricardo Montaner y Ricardo hizo sketch conmigo en un programa. Yo le invité, yo trabajaba en producción en esa época y le decía y le dije que tenía un programa y me dijo, yo hago un sketch con vos y él hizo un sketch conmigo muy lindo, Ricardo Montaner, al quien le tengo un gran cariño. No sé si se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo muy bien de él. Cuando vine aquí, al principio iba a visitarlo, ya después dije, no más, pero sí tuve el agrado de conocerlo. Pero eso era la lucha, eso era Rueda la Lucha. Los sketches, pero no solo con actores, sino aterrizándolo con gente que eran conocidos, ¿verdad? Era un gancho que pensé yo, conocidos, pero que no tenían la capacidad, o sí tenían la capacidad, pero no tenían el estudio o la posibilidad de hacer algo como hacer sketch cómicos y con nosotros lo hicimos. Una gran época de la televisión y era, en realidad era un humor bastante sano, pero Sí, uno se pone a pensar que quizás hoy en día con todo este mito de la generación de cristal y que la gente se ofende por cualquier cosa, posiblemente sketch de ese tipo que se hacían mucha gente hoy en día estaría complicado poderlo hacer. sí. Yo digo que cada uno nace en una época, ¿verdad? Yo le agradezco a Dios haber nacido en la época en que yo nací, porque yo no sé qué pasaría con ese tipo de comentarios tan soeces, ¿verdad? Que se ponen en las redes sociales. Y yo siempre he dicho, ojalá que esa persona haya hecho muchas cosas, porque generalmente la gente que hace muchas cosas no critica de esa forma, porque la gente que critica feamente no construye, sino destruye, ¿verdad? Pero a mí me tocó esa época, lo disfruté montones, hicimos cosas divertidas, ¿verdad? La gente todavía se acuerda de los programas. Yo abrí un TikTok hace muy poco tiempo porque mi nieto me llevó a hacer un TikTok y la gente se acuerda de los programas. Se acuerda de la lucha de Lucho y de Rueda de la Lucha. Y yo digo, bueno, por lo menos en ese tipo de cosas que la gente le tenía miedo, o algunos canales tenían miedo a ese tipo de humor, resultaron siendo un éxito, ¿verdad? Realmente era un éxito esos dos programas que hicimos. Por eso, como te mencionaba, la gente te recuerda con mucho cariño y en las fotos, en los posteos que hemos hecho en el baúl de los recuerdos referentes a vos, la gente ha hecho muchos comentarios y digamos, estaban esperando que pudiéramos contactarte Ah, para muchas poder llevar esta gracias. entrevista. Muchas gracias, Por muchas dicha, gracias. Sí, nos sí, pudo dar. gracias. Y no, gracias que insististe, porque yo soy un poco quitado por estas varas. Y yo siempre digo, soy un poco quitado. Lo que me gusta es que se hace una conversación muy libre y no de chismes ni esas carajadas que a mí no me gusta estar metido en eso. Sí, sí, ya de eso hay mucho en la Ah, televisión, en los medios, entonces estamos tratando de enfocar todo en algo distinto. Muchos personajes de los que entrevistamos aquí están vigentes, lo que resaltamos es la trayectoria, las anécdotas, la historia, los inicios, como mucha gente no sabe cómo iniciaron los personajes que traemos acá. ahí hay un bebé Ujú, si lo escuchas de aquí. que lloró. Todo lo oigo. Yo tengo un oído tísico. Sí, 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 eso es bueno porque la gente piensa que uno llega por arte de magia a las cosas y no, todo ha costado mucho, a todos nos ha costado mucho. A la gente que en alguna medida ha tenido la posibilidad de ser un personaje público, pues nos ha costado mucho, mucho. Y hemos trabajado en muchas cosas que no es esto. ¿Verdad? No es televisión, no es programa de radio, nada, sino hemos trabajado en otras cosas para poder llegar a hacer los sueños, realizar los sueños como este. Para mí era un sueño desde carajillo llegar a la televisión y me gustaba la animación. A nadie se lo decía. Y usted sabe quién me descubrió a mí como animador. Mi querido maestro Lucho Barahona. Una vez estábamos haciendo un sketch de Majijos y era un concurso y yo era el animador del concurso y Lucho era un personaje, María era otro.
Y yo me acuerdo que yo agarré, me dice Lucho, es un animador, no sé qué, y yo agarré y empecé a hacer el animador y no sé qué, y fue un éxito ese sketch. Y cuando terminamos me dijo, yo creo que eso es lo tuyo, Mm, te desenvolves súper bien, creo que vos podrías ser un excelente animador. No se lo digo a un sordo. ujú, Y no, empecé a ver cómo se podía ser animador y lo logré. eh, por una gente que tiene una visión como Moncho Col, que poca gente en la televisión nacional, de la gente que ha estado como presidentes, ¿verdad? Que tenga la visión de Moncho, muy poca gente. Creo que ninguno, creo que solo Moncho tiene esa visión de traer talentos, que todavía los talentos de Moncho están en la televisión costarricense, muchos en Canal 7. así es, y qué curioso eso. Aquí sabemos cosas que la gente desconoce. Nos contabas que Moncho era sapricista y él siempre fue No, Moncho el director manudísimo. que siempre. Manudísimo. Y le voy a contar una anécdota de Moncho Col. Yo tenía 2 meses de estar haciendo el programa sapricista. Era la idea, que yo hablara y que me vacilaran los manudos, y, ¿verdad? Y me acuerdo que un día me llamó y me dijo, vení, vení, porque te tengo que contar una anécdota. Moncho creo que era directivo, pues estaba muy metido con la liga. Y me acuerdo que llegó Longino Soto, que era el presidente de la liga, y le dijo, mira, quita ese carajo sapricista del canal, quítalo, quítalo, es sapricista, ma, ¿cómo vas a hacer eso? Y me acuerdo que Moncho me dijo, ma, yo le dije, ¿desde cuándo sos el jefe de programación de Canal 2? Para decirme a mí a quién pongo y a quién quito. Y ahí permanecí. Anécdota de Moncho Ujú. Col, me la contó él, de Longino Soto, a quien respeto mucho como, fue Italia 90 y respeto mucho como su trayectoria como médico. Pero uno no puede ser tan fanático y no entender este tipo de cosas. Moncho las entendía perfectamente. Hay mucha gente que no entiende. Por ejemplo, nosotros, una persona muy inteligente, Abel Pacheco. Yo hacía un personaje que era Abel Paltecho. Casi todos los programas, en Rueda de la Lucha, Abel hacía un comentario. Abel Pacheco, Abel Paltecho hacía un comentario. Y me acuerdo que Abel llegaba y me decía, ma, qué bueno lo que haces. Qué excelente. Y miren, don Abel, el día de la elección en que se estaba eligiendo presidente, yo ya tenía el programa en Canal 7, a las 3:30 de la tarde se dijo que ya había ganado el candidato liberacionista. Don Abel llegó, me conocía y me dijo, entró y dijo, a mí me deja pasar, Alejandro, no sé qué, me acuerdo que entró con Barahona Schreber, otro político de la unidad, y entonces llegó y me saludó y yo digo, no, yo quiero que toda la gente de la unidad es mentira, que estamos perdiendo, estamos no sé qué, no sé cuándo, y mire, ganó don Abel la elección, porque ya habían dicho en Canal 7 que el ganador de la elección había sido el candidato liberacionista. Y mire, don Abel llegó y mandó a todo el mundo a votar, que están vivos, se quedó media hora y jaló. Pero ahí así llegó a tener la confianza, digo yo, un presidente de este país, que después de esa elección fue presidente, con un programa de televisión. Esas son Exactamente. anécdotas que Bueno, no sabe mucha gente, debo decirte. sí, esa es la idea, compartir todas estas anécdotas, compartir esas historias que mucha gente mencionada no conoce. Y ya hablarnos propiamente sobre lo que fue ya el inicio, la idea sobre uno de los fenómenos más grandes de la televisión que ha tenido este país, cómo fue la idea original de TV Mejenga, lo recordamos en los inicios, en Canal 2, que era un análisis, como más o menos como un análisis de la jornada con sketch y ocasionalmente tenían invitados y cómo surgió ese nombre para el espacio. Eso, a ver, Moncho me llama y Ujú. me dice que él quiere que yo en media hora reciba llamadas de sapricistas, de liguistas, de heredianos, que yo converse con ellos. Entonces yo le dije, mira, yo no quiero desperdiciar cosas que se puedan hacer. Yo necesito, primero que todo, necesito hacer sketch cómicos. Necesito un guionista para el tipo de sketch que yo pretendo hacer y con estos sketches puedo traer a otra gente o hacerlo yo solo, etcétera. Entonces me acuerdo que ahí fue cuando yo le hablé a Melvin Méndez, como te dije, actor, escritor, director, un personaje de teatro. Le dije, Melvin, vos me puedes escribir los sketches. Me dijo, claro, Alejandro. Le digo, sketch son situaciones cómicas, como chistes que puedan escribir y se puedan dramatizar, ¿verdad? Entonces me dice Melvin, sí, claro.
Entonces le dije, mae, pensate en el nombre. Y yo, el nombre me dice TV Mejenga, pero me dice, mae, usted lo que tiene que decir, hacer, cuando lo llamen, usted tiene que decir, venga, venga, para que la gente responda TV Mejenga. Todo esto es planeado por él, no es por mí, es por él. Entonces yo lo que hacía era, venga, venga, y la gente a TV Mejenga, venga, venga, hasta que eso se pegó. Cada vez que yo atendí una llamada, salía eso. Después dije, bueno, pero aquí ya me dice mucho, más, puedes extenderte una hora más. Digo, media hora más. Sí, sí, hagámoslo de una hora. Entonces yo decía, esto que estoy haciendo ya está. ¿Qué puedo hacer para que sea más llamativo? Y voy a traerme un invitado, un jugador de fútbol. Y entonces ahí pensé, ¿qué podría ser llamativo que la gente viera en el programa con los jugadores? Y yo toda mi vida, naturalmente, porque lo hacíamos en mi barrio, en la Calderón Muñoz, hacía series de fútbol, hacía jueguitos, series. Y dije, voy a retar a los jugadores a hacer series porque yo siempre supe que era bueno. Y ahí empezó el que hagamos, el que no hagamos, llegaban los jugadores, ponía juegos, ponía a la gente a participar. Y ahí se fue llenando esa primera hora que fue, ya era una hora. Y yo decía, qué montón de rato. Y después yo decía, me hace falta, me hace falta, me hace falta. Yo quería más. Seguía hablando por teléfono, que era muy importante hablar por teléfono, tener ese contacto con la gente. La gente muy respetuosa. Yo nunca, un madrazo, nunca. Nunca en mi programa nunca hubo un madrazo. ¿Verdad? Y eso para mí era muy importante porque eso lo marcaba un poco yo. Nada de madrazos aquí. Era respetuoso, fuera manudo, me vacilaban, yo vacilaba. Y hasta que en un momento yo dije, bueno, esto está funcionando muy bien, pero yo tenía un estudio muy pequeñito, era muy chiquitillo. Y me acuerdo que una vez yo estaba en Rayo Azul, me había contratado Rayo Azul, bueno, no era Rayo Azul, era Rinzo, para que en los sábados yo llegara y animara con Rayo Azul y no sé qué. Y yo, cuando llegué la primera vez, veo que había una cimarrona ahí. Y yo dije, mira qué vacilón, una cimarrona. Y entonces yo veía, me gustaba el programa de David Letterman, y yo decía, mira, si David Letterman tiene un grupo de jazz, porque yo no puedo tener una cimarrona. Y entonces me acuerdo que le hablé a los muchachos de la cimarrona, y me dijeron, sí, sí, claro, ¿no? Y ahí tenía una, ahí ya era yo sentado en una silla, un poco estrecho, y la cimarrona un poquito al lado mío. Ya eso yo dije, aquí necesito más espacio. Y yo tenía una cimarrona y la cimarrona, ellos empezaron a entender cuál era el juego con ellos, ¿verdad? Empezamos, yo improvisaba canciones como Ponky, Ponky, Ponko, Poco, Pompi, 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 que era la canción que, a donde yo ponía los Monroe, los compensadores Monroe. Después un día Sí. estoy, entra Lucema y yo, qué buena pasta, la pasta Lucema. Pero yo iba improvisando, pero ellos se iban montando en la improvisación, entonces ya nos acompañábamos. Cuando yo veía que algo funcionaba, ya nos acompañábamos, ¿verdad? Y así fue naciendo esta unión con la cimarrona, que era muy divertida. Pregúntame cuándo ensayábamos, nunca. Nunca, nunca ensayamos, sino que ellos se iban los domingos y empezábamos a hacer eso. Ahí llevé, pero yo sentía que tenía poco espacio. Hasta que un día, me acuerdo, yo llegué a Ande Moncho, al quien amo y respeto, y le toqué la puerta y le dije, mira, Moncho, te vengo a decir algo, si en 6 meses a mí no me das las condiciones, un espacio, un estudio un poquito más grande, ya yo estaba vendiendo mucho dinero en Canal 2, mucho dinero. Yo le dije, si no me das un espacio un poquito más grande, ma, aquí no quepo. Mira, ma, aquí no quepo, tranquilo, tranquilo, ma, ok. Yo veía que no pasaba nada, no pasaba nada, y se acercaba el final del campeonato. Entonces yo dije, mira, qué bonito sería despedirme con el final del campeonato. Cuando yo me entero de las fechas del campeonato, le digo a Moncho, ma, ya te dije que si en tanto tiempo no estás más, yo me voy a ir porque no tengo condiciones. O que no le pedí plata, le pedí condiciones. ¿Ah? Cuando estábamos a 3 domingos del cierre del campeonato, yo hago una apuesta con el Chunche. Le voy a Chunche, estaba en el programa conmigo. Vamos a hacer algo. Si Saprissa queda campeón, usted se corta el pelo. ¿Sí? Y si la liga queda campeón, evidentemente estaba mejor la liga, por eso me dijo el sí tan seguro. Y entonces le digo, pero si Saprissa queda campeón, usted se corta el pelo, y si la liga queda campeón, yo me corto el pelo.
Perfecto. Teníamos esa apuesta para el último programa y ya yo había dicho que ese iba a ser mi último programa, le había dicho a Moncho. Me acuerdo que me dijo que fuera a hablar con el gerente, hablé con el gerente, pero me dicen, propóngame. Yo le dije, no, el que se va y soy yo, me tienen que proponer ustedes a mí. Y me acuerdo que yo, ese domingo, me quedaban 2 domingos y cuando me quedaban 2 domingos yo llegué a Canal 2. Eso lo sabe poca gente. Yo llegué y no me dejaron entrar. O sea, no me dejaron entrar porque supongo que tenían miedo de que yo el último programa batiera el récord de audiencia, qué sé yo. Y no me dejaron entrar. Y yo no pude despedirme de la gente de Canal 2 sin hacer el último programa, que era el que yo quería hacer fuerte y despedirme de Canal 2 cortándome el pelo o cortándole el pelo al chunche. Y no lo pude hacer. Sin embargo, el primer programa en Canal 7 yo pagué la apuesta porque quedó campeón de la liga y yo me corté el pelo pelón. Quería contar esta anécdota, también es otra anécdota de mi vida personal en los canales de televisión. Excelente historia Esa que no te nos la ya contaste. sabías. La verdad, hasta ahora estamos conociendo esto y la verdad muy interesante conocer esos detalles que muy pocos conocen y Sí. hablaros un poco cómo se dio ese paso, digámosle, y esa negociación para llegar ya a Canal 7 y hacer un cambio del formato del programa, que era más abierto al público, a compartir más con el público, a hacer otro tipo de concursos ya directamente con A ver, la cuando, participación del público. cuando quiero decirte que los concursos son el 90% de la creación mía. Siempre. Yo nunca permití, a mí los patrocinadores llegaban, yo les decía, déjenme a mí pensar qué podemos hacer y yo generaba las ideas. Muy pocos me dieron ideas. Yo llego a Canal 7, bueno, y porque me llamaron de todos los canales cuando me fui, cuando me despidieron, porque me despidieron y yo me iba a ir, pero me despidieron dos programas antes. Y me llamaron, todo el mundo me llamó, fue algo muy divertido porque era como el misterio. Nos veíamos allá, nos veníamos acá. Hasta que un día yo les digo, bueno, señores, ¿qué? ¿Estamos o no estamos? ¿La propuesta cuál es? Hagamos esta propuesta, la. Me dijeron, ¿en cuánto tiempo? Si ustedes me tienen la escenografía, yo empiezo mañana. ¿Cómo? Yo empiezo mañana. Me acuerdo que ya llegamos a un acuerdo y ya yo quería desligarme de los jingles. Y ahí le hablo a Martín Scott, que para mí haciendo este tipo de cosas es muy bueno, un genio para hacer esto. Y Martín se fue encargando de los jingles, ¿verdad? Empezó a hacer jingles, empezó a hacer canciones conjuntamente con la Cimarrona. No sé si ensayaban, ya no era mi problema. Ellos ganaban su plata, ellos tenían que saber cómo funcionaba esto. Y ahí empezamos con Martín. Yo me desligué de eso, pero nunca me desligué de los juegos. Nunca. Porque yo necesitaba hacer cosas disruptivas. De los primeros juegos que llevamos fue Asesores Deportivos, llevó una cosa, hasta una malla. Bueno, hicimos fútbol 5 dentro del estudio, un estudio enorme. Y es cierto, la primera vez que tuvimos público, pero yo me sentía como en mi charco con el público. Me encantaba por mi formación de actor. A mí el público no me inhibe, ¿verdad? Hicimos cosas, fútbol 5, llevamos una red con una cosa de batear unas bolas que tiraba una cosa automática. Hicimos juegos súper agresivos. Y eran planeados con el dueño, don Julio Martín, buen amigo, y hacíamos cosas entre los dos. Y yo llegaba de Julio, veía los juegos que tenía y le decía qué había que hacer. Y ahí empezamos a generar cosas que la gente nunca había visto. Y también eso fue algo llamativo, seguimos con las series, ¿verdad? Era como todo muy nuevo, era todo, la gente por eso le llamó tanto la atención. Y me acuerdo, y hay una publicación ahí, que el primer mes fui el programa número uno y después de ahí fueron mucho tiempo más, el programa número uno de la televisión costarricense. Y ahí solo me ganaba, ¿cómo se llamaba? Sábado, el de Don Francisco, que estaba en Repretel, hasta que le gané yo a Don Francisco también. Y la gente no daba, la misma, te tengo que ser honesto, la misma gente de Canal 7 no daba crédito que yo fuera el primer programa de la televisión costarricense, pero sí lo fuimos mucho tiempo, ¿verdad? Y hacíamos cosas, ya después yo me animaba a salir, iba y animaba la cuestión del gordo, los gordos y los flacos en San Rafael de no sé cuánto Heredia, hacíamos un partido, ahí me llevé a Chunchi a narrar el partido, me llevé, yo hacía mucho loco con la gente. Y entonces eso a la gente le hacía mucha gracia. Y eso fue el paso, no fue un parto, fue muy simple, porque ya yo sabía qué era lo que yo quería hacer. Y después hicimos
un año entero de giras. Eso fue de las cosas más lindas. Yo, y voy a decir algo que a veces la gente no entiende, yo sabía que no era que yo, lo que yo hacía le gustara a la gente de Canal 7. Estoy seguro que no le gustaba, pero ellos no querían que yo me fuera a Repretel. Por eso me tenían ahí. Pero entonces yo, como sabía cómo estaba la cosa, yo cada 2 años variaba. Cada 2 años variaba. Llevé a los colegios, a donde nosotros repartimos un montón de material deportivo en los colegios. Fue maravilloso eso y todavía me lo recuerdan. Fuimos a todos los colegios de este país donde me digas si hay un colegio, ahí estuve yo. Nosotros fueron 2 años completos de eso. Pero en las épocas de vacaciones, yo dije, ¿qué hago? Estamos de vacaciones. Y empezaron las giras. Las giras por todo el país, los fines de año que no había colegio, y después yo un día dije, yo puedo hacer un año completo de giras. Hicimos un año completo en las comunidades. El primer programa que se hizo, por ejemplo, en Puerto Viejo de Limón en vivo, lo hicimos nosotros, a donde fue en todos los lugares donde llegábamos. No era llegar y hacer un programa, era muy lindo eso, pero era el comercio, lo que rebobinaba el comercio cuando llegaba a TV Mejenga. Los artesanos, las ventas de comidas, voy a decir algo, hasta los que vendían guaros, llevaban guaro y vendían, ¿ves? Se revolucionaba y caía plata por todo lado en la zona de Los Santos, que esa es una zona como olvidada. Yo hice como 8 programas ahí en la zona de Los Santos, lindísimos, la gente encantadora. San Isidro, Labrador, quita el agua y pone el sol, también lo hicimos en esa zona. Hicimos cosas maravillosas un año completo. No sé si usted sabe lo que puede costar realizar 50 programas en un año en gira. Eso es monumental. Y yo voy a dar el nombre de Euclides Hernández Peñaranda, mi productor en esa época. Un genio para hacer estas cosas. Yo no he visto carajos más organizados que estos. Voy a dar otro nombre importante, William Zúñiga, maestro desde el Castella, mi escritor y actor en los sketch cómicos conmigo. Don William el Pelón, un personajazo, siempre al lado mío, lindísimo, ¿verdad? Gente que están en el anonimato, pero que la gente no sabe el increíble trabajo que se hace. Nosotros, productores mexicanos, productores argentinos, llegaron al canal y decían, ¿cómo ustedes dos hacen eso? Ustedes dos solos. Organizados y sabiendo qué es lo que se quiere hacer. Pero Euclides hizo un trabajo excepcional. Hay que coordinar tarima, luz, hay que coordinar con las municipalidades, hay que coordinar con Fuerza y Luz para ponerlos. No, eso era coordinar con los grupos, pero semana a semana lo hicimos. ¿Quién lo ha hecho? Nadie. Nadie. Y si usted me pregunta, Alejandro, ¿cuántos policías iban a las giras? ¿Sabe cuántos policías iban? ¿Usted sabe? Me ¿Ah? imagino que ninguno, Ni ninguno, me uno. imagino. Ni uno. Nunca necesitamos. Y yo fui lugares que le tienen miedo a la gente, por eso lo menciono. Para mí es un lugar normal y corriente. Cieneguita, 2 programas hicimos en Cieneguita, sin un solo policía. Todas las zonas de San Carlos, aquí en San José, a donde a usted se le ocurre, hicimos en Cartago, en Limón hicimos todo, no le digo, me fue hasta Puerto Viejo. Porque nosotros sabíamos que la gente agradece cuando se la toma en cuenta, que en este país no hay, lo único que hay en los pueblos es una cantina, una iglesia y una cancha de fútbol, pero hay pueblos generalmente olvidados donde no hay ninguna actividad, nadie les lleva nada, nadie los toma en cuenta. Por eso la importancia de que nosotros fuéramos y por eso la importancia de que nosotros, yo voy a cualquier pueblo de este país y la gente recuerda el programa. Y eso yo lo agradezco montones, porque realmente queríamos eso, que la gente supiera que había un programa que se acordaba de las comunidades rurales de este país. Exactamente, bueno, como te había comentado, yo soy oriundo de Puriscal, ahí estamos grabando desde Puriscal, y recuerdo cuando venías a Puriscal, al Ah, redondel de ¿cómo se llama la Puriscal, fiesta? ¿Cómo se llama la fiesta? el La- redondel, no, no, la fiesta del sapo, algo así es, la la, fiesta del sapo. la feria del chicharrón, Sí, sí, pero era como para el sapo. En Puriscal es un sapo que hay ahí, no sé, no me digas algo porque había algo de un sapo en Puriscal y siempre y el estaba el sapo, sapo presente.
sí, el sapo del parque, y estaban las Exactamente. fiestas, y yo recuerdo que la gente se quedaba sin entrar al redondel, eran filas enormes para poder entrar, tenía que ir uno temprano porque se quedaba sin campo y mucha gente se quedaba sin poder entrar, entonces era algo increíble. Y yo le cuento, yo en el redondel salí blanco, porque era en el redondel, en la tierra, que hacemos el programa. Ahí yo no puse tarima. Pero fue tan Ujú. bonita esa experiencia en Puriscal. Bueno, como en todos los pueblos, no puedo decir nada. Yo digo, ¿cuánta gente en el Puriscal? 1000, 2000 personas. Pero yo en Playa Bonita de Limón tuve 12.000 personas. Eso no lo hace ni una concentración política. Estaba todo Limón ahí. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esta? Yo en un momento paré el programa y dije, hey, hagan una toma de toda la gente que hay aquí porque ni yo daba crédito ver tanta gente. Y tampoco digo que éramos unos fenómenos, no creo eso. Lo que yo creo es que a los pueblos nadie les da bola, les tienen miedo ir a los pueblos. Los pueblos son lo más lindo que hay en Costa Rica. La gente es súper agradecida con uno. Pero a mí me encantaba. Imagínate, 12.000 personas. ¿Vos alguna vez has visto 12.000 personas juntas? Solo en un estadio, si acaso, en Por un eso, en clásico, un digo, estadio. a lo mucho, Pero pero así nosotros al aire, llegábamos y mire, chao. los muchachos de la cimarrona hacían novias y todo, me importaba, ¿ve qué me importa? ¿Verdad? Pero gozábamos con eso. Digo, yo soy un Y agradecido de Dios, un agradecido de Dios por haberme dado y haberme puesto en una situación igual. Y eso no me hace diferente, ni más ni menos. Yo sabía que tenía un trabajo y era mi trabajo, y siempre le agradezco a Dios que me gusta lo que hago. Yo amaba hacer eso, me divertía haciendo eso. Yo decía, me río y además me pagan, soy feliz. claro, y ahí en ese espacio, ya en el 7 ahí mantuviste igual los sketches, salieron nuevos personajes, recordamos de Haber Pa'l Techo, Super Todos. 7, el Sargento No, Quiñones, Walter eso era, Mercado, eso todo. era, eso era comentado con William, con el guionista, con William Zúñiga. Y lo hablábamos y él me lo escribía. Además, me divertía mucho con William, porque William, un maestro, ojalá que pueda ver este programa. El maestro me llevaba el sketch y yo tengo una memoria privilegiada. Lo leía una, dos veces y le démosle. Me decía, mae, ni una coma te comiste. Ese era mi maestro, a quien adoro, a quien, si alguna vez, ya está viejo, pero si alguna vez yo volviera a pensar en algún sketch, a la primera persona que llamaría es a William. Un maestro, así. Además, un maestro que me cobija, que me protege, que me quiere. Esas son las cosas que valen la pena cuando uno trabaja, tener a gente cercana que te quiere. Ahí para, bueno, para más o menos acordarnos de que tenemos un poco de memoria de ese espacio y de los mencionar de alguno de los patrocinadores que estaba. William era el que salía el pelón que mencionabas, que salía en un sketch de una marca de Ferrari F40, algo así, no sé si te Sí, sí, acuerdas de esa sí. parte. Yo le decía a Mm. William, hay que hacer tal cosa. Ah, ma, es que es un apuntado. Es como yo. Yo digo, voy a decir algo, comillas, somos Castella, unos apuntados. Yo soy un apuntado, William era un apuntado. Yo le decía, viejo, dele, dele, siempre, siempre. Creo que él creía en las locuras que se me ocurrían y yo depositaba la confianza en él para que las hiciera las, las creara, ¿verdad? En el sentido de que yo tenía una idea, él le daba forma y después la producíamos y eran cosas maravillosas. Éramos un equipo muy lindo. Y sí, hermano, vamos a hablar de los patrocinadores. Los Ujú. patrocinadores, usted ve el TikTok nuevo que tengo yo que se llama Alejandro Rueda TV, Alejandro Rueda TV para que la gente se meta, ¿verdad? Usted ve eso y usted dice, la gente me dice, y un balón, ahorren Ujú. palí, las canciones de Instacredit, Close Up, Escobas Eterna, perdón por decir que marcas, yo sé que no se dice, pero la gente recuerda Rinso, recuerda Consomé Concentrado Continental, porque fue otra cosa linda que hicimos que no te dije. Íbamos a las casas, a los barrios, a repartir plata. Eso era una locura. Cuando yo llegué, pongo ejemplos en Guadalupe, en los cuadros. Yo llegué a Guadalupe y había un barrio completo con consomé concentrado, con close-up, con ring, puesta en las casas. Yo decía, no puede ser.
aquí me ve todo el mundo. Y nosotros regalábamos, escogíamos una casa y esa casa que escogíamos le regalábamos 80,000 colones. En esa época era una fortuna y nosotros regalábamos eso. Yo también con lo de los premios siempre pensé en darle dinero a la gente para no escogerles el premio, sino que fuera la gente la que utilizara el dinero en la necesidad que quisiera, ¿verdad? Creo que era algo que yo pensaba y creo que no fallé porque mucha gente me escribió de las salvadas que en alguna medida pudimos hacer. Después regalamos motos y unas motos y regalé dos o tres carros y la gente me decía, mira, eso lo vendí. Entonces yo decía, ¿para qué? Mejor les regalo plata en vez de regalarles ese tipo de cosas. Pero los vendí, les servía para su casa, para su comida, para sus cosas. Exacto, y bueno, eso que mencionabas de cuando llegabas a las casas, me recuerdo cuando mencionabas que ibas a estar en tal lugar, por ejemplo, y aquí en Puriscal, la gente llegaba a comprar clopes y con el consomé ese para esperando que usted fuera a llegar a las casas y todo el mundo estaba al pendiente a ver si lo veían, a ver si llegaba a las Sí, casas, uno de sí, es Carajillo, cierto. pues, que estaban esperando, ojalá que pase por acá, y todo el mundo estaba al pendiente y tenía esa expectativa. Tenía que tener los productos puestos afuera, en la casa, afuera. Y yo pasaba y escogíamos uno al azar, ¿verdad? Buena plata deben haber ganado los de Unilever con ese concurso. No, sí. Yo, yo soy terrible, yo pasaba a las pulperías. ¿Y qué? ¿Se han vendido los productos? Me decían, claro, Alejandro, están agotados. Claro, Alejandro, están agotados. Vea, qué vacilón, ¿verdad? El poder de la comunicación, ¿verdad? Que nosotros comunicábamos y la gente inmediatamente entiende, porque además la gente sabía, como una prueba, yo entregaba la plata y la gente lo veía en el programa, que yo entregaba el dinero, era cierto, yo nunca fallé con un premio. Y eso la gente también lo valoró mucho. Ay, nos acordamos también, no sé si eso era parte de la estrategia publicitaria, pero por ejemplo, los jingles de la Cimarrona, por ejemplo, no había el programa el domingo y al lunes llegaban todos los carajillos cantando los jingles, cantando las canciones y llegaba Ah, uno al supermercado y veía, ese es el pan que anuncian en el programa o ese es el jabón que anuncian en tal programa, entonces eso generaba tal vez esa expectativa y por eso fue un fenómeno en cuanto a marketing y esas cosas. sí, en cuanto a marketing, es más, me hacía gracia porque yo iba y me sentaba con preguntas en maestrías de marketing, para que yo les contara lo que hacíamos. Y eso lo hacíamos intuitivamente, no había un estudio, lo hacíamos muy intuitivamente. Yo te cuento que yo me sentaba con los patrocinadores y me decían, mira, Alejandro, es que vamos a ir a la agencia de publicidad. Y yo siempre hice lo mismo. Y no es por jactarme, es porque yo conocía el programa, ¿no? Y creo que muchos de ellos no lo conocían. Entonces yo me sentaba y me ponía a escuchar las ideas. Y entonces yo en las mismas reuniones decía, mire, es que yo creo que deberíamos hacer A, B, C y D. Al final, los mismos patrocinadores tan grandes como Unilever, ¿verdad? Que es una empresa enorme, me decían, no, 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 sí, sentate con nosotros y nosotros le comunicamos la idea a la agencia. Porque la agencia nunca entendió, yo creo, no entendían cómo era la cosa. ¿Cómo era que nosotros podíamos hacer cosas interesantes para vender? Y yo siempre he tenido esa idea. ¿Cómo hago cosas para que se vea beneficiado el patrocinador? Tal vez sea una Algo deformación, no sé. Algo muy, te decía eso, todo el mundo salía lunes en clases, entrando a clases Vos con también, no digan los carajillos, vos también. todos en general, sí, bueno, yo me refiero en general porque yo también era un carajillo, pero todos Claro, vos eres estábamos, un carajillo. y en TMG, digámosle, todo era, había algún guión establecido o todo era así, a pura No, creatividad, no. pura Nosotros, intuitiva. no, no, no. Yo siempre hacía un guión, que era lo que no se podía dejar de hacer entre corte y corte. ¿Cuántos cortes tengo? 5. Bueno, entonces yo en el primer corte hago esto, después del segundo, pero no eran cosas escritas, sino cosas que se tenían que hacer y cosas que yo no podía dejar de hacer. Y entonces ese era mi guión. Y nunca me salía. Porque yo, primero que todo, yo los veo y no sé si será vagabundería o qué. Leen todas las menciones.
Los muchachos que hacen radio leen las menciones. Yo nunca leí una mención porque tenía tan claro los conceptos y tan claro lo que se tenía que decir para que yo iba a leer algo. No, lo tengo claro y lo digo, ¿verdad? Y eso era así, pero no tenía que escribirlo porque tengo una memoria privilegiada. Entonces, eso no me impedía. Pero lo que más le llamaba la atención a la gente, o lo que yo creo, es mi nivel de improvisación. Y mi nivel de improvisación viene acompañado o de la mano de saber escuchar. Tal vez cuando usted ve una entrevista, ve que hay periodistas, o sea de cualquier tipo de género, que vienen con preguntas. Entonces, él le hace una pregunta, contesta, él viene con la otra y no le agarra el sentido de la primera pregunta. Puede repreguntar sobre eso. No, la gente viene, en cambio, yo como sé escuchar, yo seguía el mismo ritmo de la gente y podía improvisar perfectamente bien. Eso era lo que la gente creo que le gustaba. Y además otra cosa importante, yo comunico como hablamos todos nosotros muy normalmente. No hablo en tú, por ejemplo, que voy a decir algo, me parece una polada hablar en tú. Yo hablo en voz como hablamos los ticos, ¿verdad? Porque creo que debemos defender eso bonito que tenemos. Somos pocos los que tenemos esa maravilla de hablar en voz. Y yo comunico muy normalmente con las palabras que nosotros habitualmente o diariamente compartimos. En cambio, usted ve que hay comunicadores que se ponen a hablar en difícil, no les entiende nadie. Entonces hablemos simplemente y eso yo creo que la gente lo valoraba. Que yo hablaba normalmente para comunicar, porque para mí muy importante es comunicar, pero que se me entienda. Y no que me lo entiendan poquitos, sino que me lo entiendan la mayoría, creo. Exactamente. Y Yo estoy también viendo para bueno, abajo, tengo que ir para allá, creo yo, no sé. Estoy perdido. sí, ahí está más que bien ahí. Ok, ok, Y también, bueno, ahí está más que bien, sí. ok. Y una de las cosas que, bueno, que llevó a tanto el rating y todo eso es gente que, o sea, cosas que la gente ha comentado en los posteos que hemos hecho, que el programa era de que en esa época todas las mejengas eran a las 11 de la mañana. Entonces, después de las mejengas, la gente después del almuerzo se quedaba viendo, porque posiblemente si se hubiera hecho otra hora, en la tarde ya la gente se iba para misa y tal vez alguno de los atractivos que le daba era ese picante que vos le ponías, porque si Saprissa, como eras tan sapricista, si Soy, Saprissa soy, perdía, soy. entonces, bueno, exactamente. Si Saprissa perdía, entonces la gente quería ver el programa para ver a Alejandro Rueda, vemos, enojado, para verlo chiva y todo eso. Y si la liga perdía, para trolear a los liguistas y todo eso. Entonces eso le dio ese morbo, ese éxito. Pero acuérdense que en esa época no habían redes sociales. Entonces era eso. Era vacilar, pero ahí en un programa. Ahora yo no sé, o sea, no manejo bien, pero es otro tipo de comunicación o esas varas, ¿cómo se llaman? Esos que hacen chistes hasta groseros. No, era vacilón y a mí no me importaba que me vacilaran si perdía esa prisa. Lo del horario, muy bien planeado desde que estábamos en Canal 2. Esa es la hora, porque es la hora en que terminan las mejengas. Recuérdese que antes se jugaba a las 11. El partido importante de la fecha era a las 11. Y entonces yo iba después del partido importante. Y eso fue, bueno, fue también planeado eso, que la gente recuerda mucho eso, que nosotros éramos como el postre del almuerzo de los domingos. La gente almorzaba con la mejenga y se sentaba a ver TV Mejenga como un postre. Y ahí se divertían. Me encantaba que era un programa muy familiar. También sé por la gente en esa época, pero por la gente que me postea ahora, que me dice que lo veían con su abuelito que ya no está, o con su papá que ya no está, que era como una tradición los domingos sentarse después de las mejengas a ver TV Mejenga. Y eso para mí era muy importante porque me lo recuerdan mucho, que era un programa donde no se sentaba uno, no, se sentaba la familia. No había Netflix, no había YouTube, sino que la gente veía la televisión nacional. No había ni cable, ni siquiera No, cable no, había, ni no, no, nada. era incipiente el cable, incipiente. Y Sí, eso, me por acuerdo. ejemplo, la aplicación para poder chotear a un liguista o un sapricista era, digámosle, cuando entrabas, hacías un concurso y tenías que llamar a la persona y ahí se daba ese choteo, pero como mencionaba, no habían redes, ni había memes, ni había nada de eso, entonces todo era un puro vacilón. Yo me acuerdo que en esa época era,
llegar los que trabajaban en la oficina llegaban y les ponían unas zanahorias, digo, unas remolachas o les ponían unos mangos. A mí me mandaban mangos, por ejemplo, al programa me mandaban mangos cuando ganaba la liga para que ¿cómo era? Para que se empache, no sé qué, todo ese tipo de cosas. Pero eran cosas muy sanas, yo creo que eran cosas divertidas, no eran cosas feas. La gente no tenía un nivel de agresión tan grande, era como muy vacilón, yo lo sentía como... Es más, yo me ponía para que me dieran cuando perdía esa prisa, pero me tenía que aguantar cuando ganaba esa prisa para vacilar, yo vacilaba. Pero era muy sano, creo que era realmente muy sano. No había... Yo nunca sentí como, evidentemente hay mucha gente que le cae mal, y muchos manudos que decían que era empalagoso el sapricista, supongo, porque de todos está hecho el reino de los cielos, ¿verdad? Y la gente le gustará algo, no le gustará, pero nunca hubo una reacción fea. Voy a contar la única reacción, puedo comentar la única reacción fea que sentí en mi vida. Claro, claro. Me Y llama vos sos Saprissa, el... yo animaba a partidos de Saprissa. Nunca me pagaron un 5 porque yo no cobraba, no porque no me quisieran pagar, porque yo no cobraba, porque yo soy sapricista de corazón. Y me acuerdo que yo llegaba, una vez me dicen, mira Alejandro, tenemos el estadio suspendido y vamos a jugar en el estadio Heredia contra la Liga, era un clásico. Yo voy, yo llego, yo era apuntadísimo, ¿verdad? Y me acuerdo que yo llegué, salí, yo generalmente era una hora antes que yo llegaba, ya había gente en el estadio, bastante gente, y yo salgo al estadio Heredia y empiezo, venga, venga, que se paren los morados, no sé qué, con los míos, las cosas mías. Entonces estoy así y empiezo a oír en la gradería contraria, donde me dijeron que estaba la gente de esa prisana, un mentonazo de madre al unísono. Y yo decía, será para mi madre. Me vuelvo y me voy a esa gradería y nunca había escuchado un coro de madrazos como ese coro. Y yo les decía, muchas gracias, nunca me la han mentado de esa forma en coro. No sé qué, yo vacilaba, vacilé con eso. Pero no fue una muestra fea, es que era moradísimo y toda la gente lo sabe que soy muy morado. Y me lamentaron, pero así en coro, una gradería entera. Y yo decía, mira, pero me devolví después, me quedé tranquilo en el estadio, salgo del estadio con toda la normalidad del mundo en esa época y ahora también. Yo no ando pensando en que alguien me va a agredir porque soy sapricista, pues no. Entonces eso lo agradezco también, porque la gente sabía que además de hacer un trabajo, es que era como cualquier otro, tengo una afinidad con un grupo y ese grupo, yo intento sacarle provecho a ese grupo, ¿verdad? Qué buenas esas anécdotas. Y ya contanos un poco más profundo, bueno, a pesar de todo el fenómeno y todo lo que generaba TMG, ¿por qué se dio la salida de Canal 7? Bueno, vos mencionabas eso al principio, que vos tenías que estar innovando, pero ya en última, ¿por qué ya se dio ese cierre de lo que fue el Canal 7? Mira, apuntarte el número, no lo tengo, pero llamar a René Picado, yo nunca supe, porque yo tenía muy buen rating. Ujú. Apuntate el Hasta número. ahora. Yo salí con muy buen rating. Ahora, yo me enteré, nadie me llama, yo hasta este momento, donde estoy aquí en 2025, yo no tuve una comunicación oficial de nadie. Creo que al final Jorge Garro algo me dijo, pero sí, que me habían llamado, mira, Alejandro, te queremos agradecer estos 10 años donde ganamos tanta plata, ¿verdad? Yo, en general, y por eso lo pienso, yo soy muy frío y la gente no me entiende. El último programa yo le agradecí montones a la gente que trabajaba conmigo. Usted ve que empiezan, es que yo le agradezco a tal, a la presidenta. No, no, yo les hice ganar plata. Me deberían haber Ujú. agradecido a mí también, que no se despidieron y no me dijeron muchas gracias por toda la plata que ganamos con usted, ¿no? Yo le agradezco a la gente que yo tenía ahí cerca mío y que trabajaba conmigo, y, ¿verdad? Yo eso sí lo agradezco. Pero el que no me han llamado por teléfono, cuando me querían ahí, me llamaron a las 5 de la mañana. Salió una noticia. Alejandro Rueda va a dejar Canal 2. A las 5 de la mañana recibí una llamada. Y yo, mira, cuando me fui, nadie me llamó. Por eso no tengo que agradecerle a la empresa como empresa. No, hombre, si yo les di, si no, no me hubieran llevado. Si yo no me hubieran llevado con el montón de plata que les di y dándoles esos ratings que les di, no tengo que agradecerle, me tienen que agradecer a mí, que yo fui el que llevé todo eso a donde estaban ellos. Cosas que tenían con Fantástico y que le pasé por encima estando en Canal 2.
montaron otro programa que se llamaba Boom Boom y yo le gané estando en Canal 2D, me tuvieron que llamar a mí. ¿O no? Cierto. Es muy cierto, yo digo las cosas como son, tal como son. Entonces, averiguate Siempre- el número de Picado y me llamas, me contás, porque yo todavía no sé. Y todo el mundo está con esa inquietud. Pasan los años y nadie ha sabido. Lo Ni único yo. fue que en el medio digital, en La Nación, La Extra, todo eso, pero hasta el momento todo el mundo siempre se ha preguntado por qué un programa tan fenómeno que generaba tanto y que por qué no siguió. Ya posteriormente, lo que recordamos, pasaste en Canal 13 ya volviendo a la esencia original del programa, igual con invitados Pero y salió un deporte. hay que partir de la premisa. Yo Ujú. sabía que lo que yo hacía no les gustaba. Yo parto de esa premisa y que siempre tuve que defenderme para quedarme. Parto de esa premisa. ¿Ah? Y Y puede aparte ser que sí. de todo el rating que generabas y todo eso, todo lo que vendías y todo eso. ¿Eh? Y hay programas que nacieron improvisadamente, donde yo vi que llegaron a pedir ese programa y empezaron a improvisar. Démosle a las 2 de la tarde un sábado. Y todavía están ahí. Sin tener el poder ni las ventas que yo tuve muchos años. Y todavía están ahí. Exactamente, ven, y esa etapa ya en Canal 13, bueno, igual tenías un invitado y ahí surgió algo, un deporte, bueno, un juego que se hizo popular en otros programas posterior y en otras actividades que se hacían en los pueblos, como era el fútbol tenis. Sí, fue una maravilla. No me Ujú. digas que no era una maravilla. Claro, Fue una claro, maravilla. algo distinto. A donde Eso lo yo, copian a los donde yo espacios. participaba, yo jugaba. Yo tenía invitados y yo jugaba contra los invitados. Es más, me acuerdo, eso no sé si alguna vez lo han estado o han hecho. Yo jugué contra Brian Ruiz y el hermano. ¿Cómo se llama el hermano, Cata? ¿De quién? De Brian Gendry, Ruiz. Jendrik. Los hermanos contra un invitado mío y yo jugamos fútbol tenis ahí en el programa. Eso, eso queda escrito ahí. Ahí tuve a Keylor Navas, ahí tuve a Pate Centeno, a Alonso Solís, como los tuve en el 7 también. Lo que pasa es que yo también soy frío, o sea, la frecuencia del 7 es muy fuerte y la del 13 es muy débil. Y lo del 13 es, voy a decirlo de la forma más cariñosa que tengo, es trabajar con una institución pública. Eso era. Entiéndase un como se presupuesto quiera entender. entendible totalmente, ¿no? Un presupuesto y todo es muy diferente, No, todo. no, y con un sindicato, oiga, y no era una pereza eso. Ujú. Y decidí, además, yo decidí, pero además ya venía esto de las redes sociales, ya venía. Y la gente me decía, ma, y yo decía, es que, qué difícil, yo los admiro a todos los que están en esta cosa de las redes sociales, ¿verdad? Y a la gente que todavía se expone públicamente porque la gente les dice lo que les da la gana. Yo digo, qué feo eso, y como les da la gana. Y de repente vos agarrás y dicen, yo no lo sé, pero me han dicho los amigos, que llegan, agarran y empiezan a investigar quién los insulta de esa forma. Es un carajillo de 14 años, que no ha hecho nada en la vida y se da el lujo de hablar de la forma más desaforada de una persona que está haciendo un trabajo. Eso no me gusta. Por suerte me zafé. No es que ahora soy muy feliz. Gozo. Es Es más, parte gozo y de, puedo irme a Puriscal a comprar chicharrones, feliz. Me encantan los chicharrones y los tamales de Puriscal, me encantan. a los mejores del país, Claro, sin buenísimo. porque sea aquí, pero son los mejores. Bueno, un día voy a ir a tu choza y me vas a dar chicharrones, porque me encantan los chicharrones, me encantan. Y cuando tengas el gusto, te puedes dar la vuelta por Puriscal. ¿A dónde están los mejores chicharrones de Puriscal? Dígame. Y bueno, pues, siempre para la Feria del Chicharrón, esa que te Ajá, mencionaba al principio, y algunas carnicerías reconocidas, una que está antes del CAIS y otra en ajá. el puro.
corazón de Puriscal, en el puro centro de Puriscal. ¿Sí? Esos son de los mejores. Y también, no sé si te recordás de un personaje que hizo famoso los chicharrones, que impulsó la feria del chicharrón, como era Meme Pajarito. Claro, pero me acuerdo aquí, entrando a, digo, entrando a Ciudad Colón, ahí fue donde yo conocí a Meme Pajarito. Tiene otro aquí en Puriscal también. Ok, ok. Pero es delicioso, me acuerdo, muy rico el chicharrón. Una de los Voy mejores. a irme a dar una vuelta a Puriscal para ir a traer chicharrones. Mi señora es un chifrijo delicioso, entonces vamos a ir un día a Puriscal a traernos los chicharrones de ella. Claro, claro. Cuando tengas el gusto. Gusto y Y placer. con la conversación, no sé si nos puedes decir, bueno, ya con el cierre del ciclo de TV Mejenga, después te vimos igual animando algunos espacios de concursos en otros canales, ya otra experiencia nueva es. Mira, generalmente en televisión no he hecho muchas cosas, ¿verdad? Pero yo terminé, yo siempre digo, si me sabe a trabajo, no lo hago. Terminé muy feliz con lo que hice, era muy divertido y ahí empezó la frustración en el 13 porque era pelear con varias fuerzas y no me gustaba. Entonces lo que hago no, ahora hago algunas cosas ahí chiquititas y ahora lo que hago para comunicarme, que me hizo mucha gracia, es el TikTok, porque verás que aunque dicen que es una red que trata de que te dicen, la gente es súper respetuosa y como añorando, ¿verdad? Como añorando, este, que ojalá algún día pudiéramos. Te puedo decir algo, me están llamando porque se va a hacer una cosa retro y no sé qué en San José y no sé cuánto y quieren que vea la posibilidad de hacer un día TV Mejenga ahí en vivo. Y entonces es incipiente la petición, pero yo les dije, si voy con Martín Scott y la Cimarrona, sí, para hacer un TV Mejenga de verdad. Entonces, no sé si eso se irá a hacer o no, pero sería una prueba y que la gente entendiendo que ya soy un hombre de la tercera edad, ¿verdad? Y Martín, que le operamos la cadera y que hay dos de la cimarrón antigua que ya están muertos, Papa Pelícano y Falcon Sachs. Pero podemos hacer algo que creo que le puede divertir a la gente. Como te digo, está incipiente, pero hay mucha gente que me pide por los comentarios, ojalá que se pudiera hacer, esperando que hagamos lo que hacíamos hace 20 años. No se va a poder hacer ni parecido, porque ya tenemos, somos grandes. Pero, por ejemplo, la chispa la mantenemos y podríamos hacer algo divertido. Exacto, bueno, y ya que te nos adelantás con eso, aquí te íbamos a preguntar qué ha pasado con eso, qué ha pasado con los muchachos de las cimarronas, si viste teniendo contacto con ellos y qué ha Sí, sido sí, de la sí. vida. A ver, tengo mucho contacto con Martín Scott. Es más, hicimos una campaña muy linda para poderle hacer el trasplante de cadera a Martín. Con Pelícano, que es el hijo del papá Pelícano está muerto, ya falleció. También tengo algún tipo de comunicación con Astillita, que era el percusionista, también tengo. He hablado con Mario Banano también, ¿verdad? Se me pierden a veces, pero yo intento en alguna medida tener un tipo de comunicación y soy yo, no son ellos, soy yo el que busco esa comunicación, pero me gusta, no me importa, ¿verdad? Para conversar. Como te digo, al maestro William Zúñiga también lo tengo cerca, lo llamo cada vez que puedo y hablamos. Sí me gusta tener ese tipo de comunicación. Como te digo, Martín ahora pertenece a una iglesia evangélica, está muy metido en eso, ¿verdad? Pero si de repente le digo, mira, Martín, me llamaron, pues sabes que yo no sé hacer jingles, puedes ganarte una plata, hacer un jingle, lo llamo y que se gane una plata, me parece estupendo, ¿verdad? Y con los muchachos de la Cimarrona, ellos siguen constituidos como Cimarrona. ¿Verdad? Entonces ellos siguen, como decimos nosotros en el medio, siguen matando chivos, ellos como cimarrona en Alajuela sobre todo, porque estos sí son manudos. Muy bien, y bueno, aquí hay una cosa que queríamos consultarte, y es algo que genera amor, bueno, ahora que están las redes sociales y que siempre sale a colación, por ejemplo, es algo que genera chota cada vez que sale algún chisme o alguna noticia referente a Saprissa, digámosle, que sale algún rumor, alguna noticia de que ven tanta cantidad, un ejemplo, y no sé si te acuerdas de los famosos palcos virtuales, si nos puedes Sí, contar algo de eso, que cada vez que la nada, a ver, gente puede hacer eso, yo soy un sapricista a muerte. Y a mí me piden un favor, yo creo en la idea y lo hago,
¿por qué no iba a vender los parques virtuales? De ahí se podía. Y la gente los compraba. Era muy divertido porque los compraba. Y eso ayudó al equipo. El equipo estaba realmente quebrado, estaba muy mal económicamente y había que hacer algo por ayudarle al equipo. Y a mí me llamaban, yo nunca formé parte de nada en Saprissa, me llamaban, yo celebré en el estadio, hice un concierto cuando ganamos un campeonato, yo animaba en el estadio, yo soy muy sapricista. Y si me piden ayuda porque están muy mal, yo intento hacer las cosas. Y eso lo hice de corazón. Mucha gente me critica, me dice, vaya, era una salida y me preguntaron si yo lo podía hacer, yo les dije, démosle, porque yo quería ayudar en ese momento. En este momento no hay palcos virtuales, parece que estamos muy mal de plata, ¿verdad? Ya no haría nada ni parecido porque ya no estoy metido en el medio y ese tipo de cosas, pero sí creo que en esa época necesitaban ayuda y me pidieron la ayuda y yo le entré. Ahora, desinteresadamente, nunca, a Saprissa nunca le cobré un 5, totalmente desinteresado. Y era una buena idea que a mí me parecía que podía resultar y ser efectiva. Me siguen vacilando, fue, no importa, sobre todo son los manudos. Sí, 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 eso sí, lo pasa hablan, lo siempre. hablan. Sí, yo sé, yo sé. A mí me escriben, Mike, ¿cómo te ha ido con los parques virtuales? Yo me río. Generalmente la gente que me escribe, yo les contesto. Creo que es de respeto contestarle a la gente. Te Y en digo, eso, por esto nuevo que tengo que se llama TikTok TV. No, Alejandro Rueda, ¿cómo es? Alejandro Rueda TV. Alejandro Rueda TV. Y entonces tengo eso y me escribe mucha gente. Fue una explosión. Te voy a contar un cuento corto. Yo empecé un día porque mi nieto me dijo, abuelito, hable de esa pizza ahí, es más morado que yo. Y me metí cuando llevábamos 26,000 seguidores en un mes, me hackearon. Me quitaron la cuenta y me la robó un carajo y no sé qué. Ahora volví otra vez hace mes y medio y tengo 12,000 seguidores, no importa, pero sí hago cosas a donde yo creo que puedo aportarle al equipo y estoy recordando anécdotas o cuando viajo, ¿verdad? Con mi esposa intentamos viajar 1 o 2 veces al año y entonces les muestro dónde ando porque me parece interesante. El otro día hice algo en el Saprissa, mostrando el Saprissa, la gente decía, muchas gracias, yo no conozco el estadio, gracias por mostrármelo. Son ese tipo de cosas que yo digo, oye, uno nada le cuesta hacer y yo lo hago desinteresadamente. Es más, una de las cosas más bonitas que he hecho en la última época es que me monté en un globo en México. Qué cosa más maravillosa esa. Si lo puedes hacer una vez en tu vida, montarte en el globo en México. Una maravilla. Pasamos como a 800 metros de las pirámides. Digo, de arriba para abajo. Pero cuento esas ujú, cosas, o sea, y eso es lo que hago en Alejandro Rueda TV de TikTok para compartir algunas cosas. No es que a mí me interese, porque todo el mundo dice, monetice esa vara, haga plata. Lo que quiero es compartir algunas cosas que me interesa compartir, no todo, algunas cosas que me interesan compartir. sí, ahí hemos estado viendo ese TikTok. De hecho, ahí traté de contactarte la primera vez, pero salía eso, que estaba hackeado y vos me habías comentado eso, que no tenía, no ha sido muy quitado para esas cosas, no tenías ni Facebook, ni Instagram, No, no, ni nada de eso. Pues, la verdad no. fue una hazaña poder contactarte para tener este espacio. Pero verás qué vacilón, después de esta vara de TikTok, Mae, usted no sabe cuánta gente ha intentado contactarme para hacer cosas. Y yo digo, ¿qué será? ¿Que falta de talento en este país? Que están contratando un anciano de 65. Quieren contratar a un anciano, pero no importa. Lo que vaya a hacer, pues lo voy a hacer porque me da la gana y porque me gusta y porque quiero. Y lo que no, no. Por ejemplo, a mí no me gusta darle entrevistas a gente de chismes. No me gusta. El otro día, te voy a contar por qué hice una entrevista con La Nación que tenía años de no dar una entrevista. Me llamó una muchacha y me dice, don Alejandro, vea, le voy a contar. Yo estaba en el Liceo de la Abuelita y gracias a que ustedes llevaron, cuando visitamos el colegio, llevaron material deportivo, yo empecé a jugar voleibol y mi carrera me la costeé jugando voleibol gracias a que ustedes llevaron instrumentos deportivos, material deportivo, y yo empecé a jugar voleibol y gracias a eso saqué mi carrera. Y yo le dije, qué bonito, ya empezamos a hablar de eso. No sé qué. Me dice, "Vea, yo trabajo con La Nación", y yo dije, ya no le voy a poder decir que no. Y era, y era algo que salió hace poquito, me gustó la entrevista, fue una entrevista grata, sobre el fenómeno que habíamos causado en TikTok, ¿verdad?
que canto hasta venga, 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 TikTok me venga, porque ahora es TikTok, ¿verdad? Y entonces todo ese tipo de cosas hace que se revolucione otra vez y que la gente me tenga muy presente y yo lo agradezco porque si me tienen presente es porque les dejamos un buen recuerdo. Bueno, esto ha sido un espacio, la verdad, demasiado increíble. La hemos pasado demasiado bien. La verdad, para mí ha sido un gusto enorme haber estado compartiendo esta cantidad de anécdotas. Son muchas anécdotas más que para poder hablar de todo esto ocuparíamos un espacio por lo menos de aquí a la noche. Pero la verdad ha sido un placer enorme poder compartir No, con vos. No no, sé si las gracias es a vos. Y la promesa de que voy a ir a Puriscal y te llamo antes, es una promesa, voy a ir a Puriscal a comprar chicharrones y vos me vas a llevar donde están los mejores chicharrones. ahí te vamos a estar esperando. No sé si ya para irnos despidiendo, podrías darnos un mensaje de cierre para esa audiencia que te recuerda con tanto cariño, te recuerda tan especialmente. Sí, que yo agradezco. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento a la gente por haber entendido el sueño de un loco, de una persona diferente, de una persona que quería hacer cosas diferentes y que creyeron en eso y que les gustaba lo que hacíamos y que también que los jóvenes que tengan un sueño, de que peleen por el sueño y que lo logren. No es tan difícil lograrlo, es ponerle empeño y trabajar y trabajar y trabajar hasta que se logren los sueños. Yo le agradezco mucho a la gente porque yo lo que tengo es que intenté que la ola de Mejenga llegara a todo el país y yo te tengo que decir que yo fui de frontera a frontera, a colegios, de frontera a frontera y de mar a mar. Y conocimos mucha gente y yo le agradezco mucho a la gente el cariño que siempre me dieron. Y yo digo que antes la gente el cariño lo demostraba con comida, y es cierto. A donde quiera que yo llegaba, la gente me ofrecía un gallo de algo, la gente trataba de chinearme y eso lo agradezco montones, porque todos eran muestras de cariño y todavía recibo muestras de cariño de un programa que prácticamente tiene 10 12 15 años de no estar al aire y eso se agradece. Y creo que hicimos un trabajo. Yo le agradezco mucho, mucho a toda la gente que te mencioné del programa, a toda la gente. Y sobre todo la paciencia a mis dos hijas, ¿verdad? Que siempre fueron muy pacientes, que no era fácil tener un papá que trabajara en televisión y que tuviera una imagen pública. Este, y ahora el agradecimiento así eterno para mi compañera, para Catalina Venegas, que todavía tiene la paciencia de soportar mis locuras y de mis cosas, ¿verdad? Y que yo siempre lo hago con convicción. A veces me equivoco y a veces no, pero lo hago con convicción, es porque creo en estas cosas que yo hacía en esa época. Y entonces, gracias, 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 gracias. Como diría aquel, gracias totales a toda la gente linda y que manejen los sueños, hagan cosas, no porque soy de aquí o de allá, no, no hagan las cosas que crean que pueden y que quieren llegar a ser y lo van a lograr. Y muchas gracias a vos, sobre todo también, ¿verdad? Por darme el espacio para ir, para volar y volar pico, porque yo no paro, soy como una grabadora, no paro nunca. Pero muchas gracias por permitirme comunicar este tipo de cosas que me preguntaste, que yo, vos viste, lo hago sin pensar, digo las cosas como son, sin pensar y tratar de arreglar nada, sino como son o como fueron. De acuerdo, Alejandro. Una vez más, agradecerte. La verdad, no nos caben las palabras de agradecimiento por habernos regalado este espacio y desearte muchos éxitos en tu vida y muchas gracias por toda esa semblanza y por todo eso que nos regalaste todo ese tiempo. Cuando quiera hablar de series de televisión viejas, porque eso es importante para los viejos, hablemos. Yo hice una vez un programa de radio con Pilo Bando sobre eso, y usted no tiene una idea de lo que revolucionó eso para los viejos. Perfecto, de esta manera entonces estamos poniendo fin a esta edición de su espacio Personajes del Recuerdo. Nos vemos la próxima semana. Hacer mención a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio llegar hasta todos ustedes, como es C3D Visuals, contenido multimedia en un solo lugar, Villa City Eventos en Tulúcares de la Juela, La Vaca Cevichera en Puriscal, Guayabo, Ciudad Colón, Belén, Acosta y Calvares,
Lindsay Tattoo y Spa y Teenage Bakery. Nos vemos la próxima semana con otro invitado, con otro personaje y más anécdotas. Esto es Personajes del Recuerdo.